Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Desires the Serious, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Shen Shunju esperó un día entero, pero Shen Wenlang no le devolvió la llamada. No regresó a su casa ni se atrevió a ir a su apartamento. Perdió el tiempo sentado en la oficina, donde solo quedaba él y Shen Pinming. Movido por la culpa, Shen Pinmi trabajó horas extras varios días voluntariamente, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Había pasado más de mediodía y seguía sin haber noticias de Wang Yong. A plena luz del día, una persona viva podía desaparecer de la nada. Aunque Sheng Pinyin se sentía increíble, no pudo evitar pensar en los rumores sobre los antecedentes de Shen Wenlang, que habían circulado ampliamente en el círculo en los últimos años. Shen Wenlang no era originario de Xianghu. Su madre nació ahí, de adolescente se mudó al país P. Más tarde se casó con un jefe mafioso del país P y dio a luz a Shen Wenlang. Hace 5 años, Shen Wenlang llegó solo a Jianghu y recaudó fondos por su cuenta para fundar el grupo HS, que desde entonces ha hecho famoso. El país P es un país donde el capital es supremo y las pandillas campaban a sus anchas. La inextricable conexión de Shen Wenlang con la mafia del país P proyecta una sombra siniestra y aterradora sobre la desaparición de Wang Yong. Es fácil para el hijo de un hámster que amasó su fortuna cometiendo delitos y contrabandeando armas ocultas a una persona viva. Shen Shunyo oscilaba entre diferentes imaginaciones y suposiciones a diario. Wang Yong es un omega noble y definitivamente no aceptará que nada le pase a Shen Wenlang. Pero, ¿y si Shen Wenlang lo obliga? Ningún omega puede escapar de las feromonas del alfa de nivel S. Incluso si no está dispuesto, solo puede sucumbir a sus instintos y abrir su cuerpo al alfa que no ama. Pero Wang Yong ya tiene a alguien en su corazón, y lo que le gusta es simplemente... Shen Shunyu se abrazó la cabeza con dolor, sin querer pensar más en ello. Shen Shunyu, el sucesor de la segunda generación, afirma ser un hombre de negocios legal. Jamás ha tocado dinero deshonesto y siempre ha despreciado a las fuerzas del mal que logran la acumulación primitiva mediante métodos crueles. Pero en ese momento se odiaba a sí mismo por ser demasiado serio entre semana. En el momento crítico ni siquiera tenía un canal para informarle sobre las noticias. Esperó ansiosamente hasta el amanecer, pero no esperó la respuesta de Shen Wenlang. A las 3 de la mañana, Shen Binming fue el primero en ir a casa. Cuando se fue a trabajar a las 9:30, el secretario Shen entró en la oficina del presidente y lo primero que hizo fue entregarle una invitación a la subasta. Señor Sheng, he oído que Shen Wenlang también participará en esta subasta. Últimamente, Shen Shunyu ha olvidado muchos eventos socialmente insignificantes para encontrar a Wang Yong. Al oír el nombre de Shen Wenlang, levantó la vista con cansancio, tomó la invitación y echó un vistazo. Se trata de un evento especial de la colección privada de porcelana organizada por China Guardian. La fecha es este fin de semana. Shen Shunyu llevaba tiempo sin aparecer en círculos sociales. La semana pasada, Lin Bianqiu lo llamaba poco. Lo regañaba por ser infiel por belleza y sospechaba que había acompañado en secreto a Wang Yong a una isla para bajar la fiebre. Shen Shunyu tenía un dolor de cabeza terrible y quería coserse la boca con el teléfono. Ni hablar de pasar juntos la fiebre, ni siquiera sabía dónde había ido Wang Yong. El insensible Lin Biakao también se enteró de que estaba de mal humor. Tras preguntar, descubrió que la impactante belleza se había perdido. Ahora incluso Li Bianchao estaba distraído. Omega no es una prenda de vestir, si se pierde se puede encontrar, lavar y usar como siempre. Pensando en el rostro hermoso y bello de Omega, su cuerpo blanco y esbelto y sus muñecas esbeltas, Lin Bianchao abrió la boca y no pudo decir ni una palabra de consuelo. Después de un largo rato, preguntó Shen Shunyu, ¿lo has marcado? Por supuesto, una marca permanente es imposible, pero para un alfa de nivel S como Shen Shunyu, siempre que esté dispuesto a dar una marca temporal, no habrá problema en proteger la delicada orquídea blanca durante 10 días o medio mes.
Al teléfono la respiración de Seng Chun-yu se aceleró de repente y Lee Bak-kiao, agitado, le instó. «Seng Chun-yu, ¿estás ahí o no?» «No», dijo Seng Chun-yu con dificultad y voz ronca. Nunca le daba una marca a ningún omega y Wang Yong decía que las temporales no eran aceptables. Pero incluso si Wang Yong le gustaba, Seng Chun-yu no pudo evitar dudar en cuanto a la marca permanente.